científicamente, se ensayaron diferentes explicaciones de esos fenómenos históricos que amenazaban con la ruina del proyecto civilizatorio europeo. Las dos guerras, la instauración de los regímenes totalitarios, ponían en jaque las coordenadas de comprensión del devenir histórico. En ese marco, el filósofo húngaro, György Lukács, desarrolló en su, por otra parte, demasiado tendencioso libro titulado La destrucción de la razón, una explicación de esos fenómenos atribuyéndolos a la expansión de las corrientes de pensamiento irracionalista que se impusieron en Occidente en un arco que él traza y que va desde Schelling, o sea, desde el romanticismo, pasando por Nietzsche hasta Hitler. El irracionalismo olvida para Lukács el gran legado de la tradición moderna que es a sus ojos la dialéctica hegeliana y su reinterpretación marxista-leninista. Por otra parte, pensadores de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, señalaron que estos fenómenos no se explican tanto por el irracionalismo, sino que justamente constituyen la consumación del proyecto ilustrado que se materializa en el triunfo de la razón instrumental, motor de la ciencia moderna que convierte cada parcela de la realidad en algo calculable. De un lado el irracionalismo, del otro la razón rígida. De lo que se trataba era de comprender esos fenómenos que ponían en cuestión todas las matrices de comprensión y aún lo siguen haciendo. Desde América Latina, distintos pensadores leyeron esa crisis europea como un momento histórico que propiciaría la emergencia de nuestro continente como el nuevo motor civilizatorio que podría abrir otras direcciones obturadas en el viejo continente. Por ejemplo, acá cerca lo tuvimos de Oro Roca, que en las primeras décadas del 20 pensaba esto, ¿no? Frente a la crisis de Europa, América se posicionaba como el continente que iba a llevar adelante la punta, digamos, de la historia. No obstante, el paso de los años mostró las innúmeras dificultades para desarrollar proyectos políticos y culturales autónomos en los países latinoamericanos, asediados por fuertes yugos económicos y políticos por parte de potencias europeas o de la potencia norteamericana. Hago este brevísimo y muy recortado recorrido para señalar que ese mismo estupor que conmovía a los pensadores europeos en las primeras décadas del siglo XX nos conmueve ahora a nosotros si pensamos en nuestras propias coordenadas históricas. ¿Cómo podemos sentirnos, si no, ante la visión de un poder judicial que se arroga todas las prerrogativas del republicanismo y es el primero en poner en jaque la república, prohibiendo elecciones, por ejemplo, casi enviando un mensaje mafioso a una líder política diciéndole, ojo que si te presentas podemos suspender las elecciones 5 días antes, o ante la proliferación de discursos que propician la emergencia del individualismo más reaccionario, pidiendo, por ejemplo, la exportación libre de armas, porque si el Estado no nos cuida, entonces permitamos que cada ciudadano se cuide a sí mismo. Hace poquito un candidato de Milei proponía esto, ¿no? O ante la proliferación de discursos que propician la emergencia, que ponen en jaque la eliminación de la noción de cuerpo humano, y es preciso no olvidar el peso de ese adjetivo determinante humano, convirtiéndolo no ya solamente en una mercancía más para vender en el mercado del trabajo, como diagnosticó la tradición marxista, sino también en un reservorio de órganos para comercializar cuando se lo desee. O, por poner un ejemplo más, la extensión cada vez mayor de discursos cuyo objetivo es instaurar democracias subsidiarias de los poderes económicos centrales, en las que las grandes porciones de la población quedan excluidas de los derechos más básicos, como la salud y la educación, que ya no son vistos como derechos, sino como mercancías. Cada uno de esos fenómenos pone en jaque algunos de los legados de la tradición moderna ilustrada y humanista. Ideas como las de república, como las de derecho humano, como las de sociedad, de justicia, ni que hablar de la idea de emancipación, son puestas en cuestión por esos discursos y acciones políticas que paradójicamente se presentan como las más razonables de todas, gozando de una aparente obviedad que anula toda discusión. ¿No? Aparece este discurso y bueno, es obvio hacer tal o cual cosa, es obvio que se diga tal o cual cosa, ¿no? Pareciera como si el ámbito de la sinrazón se extendiera cada vez más, impidiendo cualquier tipo de reflexión crítica. En ese marco, es preciso volver a interrogar la tradición moderna y también la antigua, revisando algunas de las nociones que aún son canteras para pensar si no queremos resignarnos a sentenciar su agotamiento histórico. Volver a preguntarle a Spinoza, a Hume, a Kant, a Rousseau, a Hegel, a Nietzsche,
¿qué es la razón? ¿Qué rol juegan en ella los afectos, las pasiones, la imaginación? Como decía Guillermo en la intervención de la semana pasada. ¿Cómo podemos leer la historia? ¿Cuáles son los fundamentos en los que se asienta la vida social y cuáles son las opacidades que esconden? Volver a hacer esas preguntas, digo, no es un gesto anacrónico o de anticuario, sino el intento de encontrar las razones de esta sin razón y también de encontrar nuevas claves para desplegar ese viejo e inacabado anhelo político, pedagógico, emancipatorio, que pretende que las democracias no sean menos marcos que aseguren solamente para algunos la supervivencia, sino un espacio que propicie los derechos y las libertades colectivas. De lo contrario, nos vamos a resignar a que la política no sea ya, no digamos una herramienta de transformación, sino ni siquiera un mero marco de convivencia mutua, y se transforme en la restitución de una ley de la selva, de un estado de naturaleza, que asegure la perpetuidad de la sin razón, de la guerra, del todos contra todos. Dejé el silencio a propósito porque nos pone en un desafío personal, individual, ¿no? Tanta provocación constante, Pablo. ¿Cómo hacemos para no dejarnos ganar por la emoción, por racionalizar el proceso? Porque a lo mejor están apelando a eso, a que con la emoción nos salgamos de pista, ¿no? Se nos salga la cadena. Pero asfixia. Seguramente están apelando a eso, pero sí, también a la instauración de un sentido común que parece presentar todo lo que sucede como algo obvio, ¿no? Viste que se dice, bueno, y es obvio que haya que dolarizar, y es obvio que los precios suban, y es obvio que haya gente pobre, y es obvio que no todos accedan a la salud, porque todo se tiene que pagar. O sea, se instaura un sentido común que asegura, o que en todo caso anula, toda posibilidad crítica. Y en ese marco hay que volver a pensar, yo creo, entre otras cosas, por ejemplo, la idea de razón, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo podemos discutir racionalmente estas cosas para impedir que se instaure esta sin razón que parece un discurso, que es un discurso desquiciante en un momento, porque, sí. Porque te anula, porque no deja argumentar, porque no deja dar razones. Tal cual. Pablo, muchísimas gracias, muy amable, un lujo contar con ustedes cada miércoles para hacernos pensar. Gracias a ustedes por el espacio.